Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando esta vez, catedráticos, alumnos, todas las personas. Y hoy venimos a hablar un poco sobre los temas siempre de, de nuestro código limpio y veremos algunos puntos muy fundamentales. Entre ellos pues veremos lo que es la elegancia del operador terciario, el tipado fuerte, veremos también los números mágicos, cómo funcionan en sencillos ejemplos, la complejidad y condicional. Veremos un poco también de polimorfismo versus enum. Veremos también los ser declarativos y los métodos de tabla en nuestra manera de aplicación de Clean Code sobre nuestro código como buenas prácticas de programadores. Entonces, si ustedes pueden ver mi pantalla, tengo dos ventanas donde estoy mostrando una serie de ejemplos preparados para poder resolver con ustedes en este pequeño tiempo que vamos a tener de cada tipología o de cada tema de nuestro Core Clean. Entonces, en primer punto tenemos la elegancia del operador ternario. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve realmente el operador ternario? Bueno, el operador ternario es una forma elegante, es una forma concisa de asignar un valor basado en una condición. Es decir, que el código sucio se puede ver un poco más extenso y con una condición o un operador ternario, mejor dicho, es más leíble y más limpio. Entonces, a mi mano izquierda pueden ver el primer ejemplo de la elegancia del operador ternario. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces ya ahorita al momento de editar? Y utilizar la metodología, o mejor dicho, aplicar el concepto del operador ternario. Vamos a iniciar entonces. Si ven, en mi mano izquierda tenemos un string con una variable de resultado y dentro de una condición y me dice que si la edad es mayor o igual a 18, pues el resultado va a ser igual a adulto. A simple vista se lee con una gran facilidad. Pero en la elegancia del operador ternario, ¿cómo vamos a hacer esto más resumido, más leíble? Ahorita es un ejemplo muy sencillo y pues es fácil de leer. Pero ¿qué pasaría con un programa o con una aplicación que tenga muchas líneas de códigos? Bueno, una opción para poder limpiar y que se vea elegante nuestro programa, nuestra línea de código sería un ejemplo. String resultado tal cual como el ejemplo, y vamos a decir que es igual a la edad mayor o igual mayor o igual mayor o igual a 18. Pero vamos a entrar entonces con la consonante de pregunta. Ok, y entonces nos va a validar que si esta condición se cumple, si es mayor a 18, entonces nuestro resultado va a ser igual a adulto. Y al colocar dos puntos sería nuestra parte negativa, donde nos diría que sería un menor de edad. Y cerraríamos lo que es nuestro ejemplo. Observen la gran diferencia de aplicar la elegancia del operador ternario a un operador normal de condición. Podemos ver que aquí nos lleva 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas de código y todo lo podemos resumir en una línea de código. Claro, la mejor práctica es el maestro. Y este es un ejemplo sencillo de la elegancia del operador ternario. Cómo se vuelve algo un poco más confuso, más relleno en algo tan sencillo. Es como decirte, me gusta la camisa azul. A decirte, me gusta todo el azul. Entonces es una forma elegante de presentar nuestras líneas de código, más fácil de leer y nos ayuda a poder mantener una concisa de lógica más simple. El otro ejemplo que tenemos aquí también es nuestro tipado fuerte.
vamos a copiar por aquí para tener, ok, este le vamos a poner 1 y este le vamos a poner 2, que es nuestro segundo ejemplo. Ok, nuestro tipado fuerte, si podemos ver a mi mano izquierda, tenemos 3 variables declaradas: el nombre, edad y altura. Cada una está declarada simplemente como una variable. Ahora, el tipado fuerte tiene que implicar o especificar claramente los tipos de variables que se van a utilizar. Explícitamente tienes que decirme qué es lo que va a utilizar en esa variable, lo que mejorará la claridad y preverá errores como desarrolladores de software en todo su mundo. Y el código sucio, al momento de ponerle var, lo podemos ver así, se usa innecesariamente, lo que puede dificultar también la comprensión del tipo de dato. Si ustedes ven en este ejemplo sencillito de tipado fuerte, podemos observar que existe la variable nombre, edad y altura, pero contienen valores distintos. Te tienen caracteres, te tienen enteros y te tienen tipos de valores W reales, como quieras verlo, aunque reales más que todo solo es para cuestiones monetarias. Entonces vamos a pasar este tipado, estas 3 líneas de código, con una muy buena práctica que es el tipado fuerte. Para eso, entonces vamos a declarar nuestras variables como debería ser, no como barra. Vamos a decir qué tipo de variable es. Entonces, en eso se encarga el tipado fuerte, decirle qué tipo de variable eres o el que va a contener. Entonces decimos que string, lo mismito, va a ser igual y se va a llamar Juan. Hoy la edad es un número entero, entonces definimos la variable como edad como un entero en todos su mundo. Y ahora altura, donde hay un valor con puntos decimales. Entonces vamos a decir que es un W altura y que me va a contener el 1.75. Entonces recuerden que el tipado fuerte se encarga de declarar realmente qué tipo de variable o en consistir qué es lo que estás utilizando. ¿Funciona var? Sí, sí funciona, pero una muy buena práctica elegante de nuestro código es poder nombrarla con tipado fuerte, decirle al programador que venga en el futuro o tú mismo en el momento de hacer un cambio, observar qué tipo de variable o qué está conteniendo esa variable. ¿Ok? Tenemos también el ejemplo de números mágicos. Muchos creerán y se imaginarán tal vez un mago sacando un conejo de un sombrero. No, no es nada por el estilo. Ahora, los números mágicos, si vemos, tiene en nuestro ejemplo de código sucio que está bien tipado. Sí está tipado, está con un W. Y ese W contiene la variable área, que es 3.14 por radio. Me imagino que están declaradas también, en teoría. Pero por ejemplo, sencillito, se lo puedo mostrar así, deberían estar declaradas. Entonces me dice que los números mágicos son valores numéricos sin contexto. Qué raro, ¿verdad? Que usan constantes con nombres significativos en lugar de números mágicos. Hace que el código sea más claro, efectivo y fácil de mantener. Ok, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Vamos a verlo en la práctica. Vamos a decir entonces que la variable o el tipo de variable W tiene que ser una constante. Y esta variable me va a contener 3.14. Pero 3.14 no es el valor de pi. Correcto. Es el valor de pi. Y entonces me va a decir que pi es igual a 3.1415,9. ¿Estamos bien? Tenemos el tipado fuerte. Perfecto. Ya mencionamos que el W es el tipo de dato que va a tener la variable pi, y va a
contener el valor de 3.14159 y sobre todo es una constante. Ok, entonces el número mágico viene y me dice, ok, entonces hoy declaramos la área. Va a ser un valor W, área. Pero ¿qué me va a hacer área? ¿Qué va a ser área? Me dice que área va a ser la fórmula matemática que va a ser pi por radio y por radio. Bueno, pero y ahora no vamos a llamar entonces o no vamos a poner este valor de 3.14. Ya lo tenemos o lo contenemos gracias al tipado fuerte en una variable y podemos usarla exactamente en un contexto sin necesidad de colocar el número. Entonces vamos a decir que va a ser pi por radio por radio. Y aquí culminaría entonces el ejemplo de número mágico. Recuerden, número mágico es referir un texto a un número en específico. En este caso estamos refiriendo, número 1, gracias al tipado fuerte, una constante de un tipo de variable W y que nos va a contener mi variable pi. Y ese pi tiene un número. Gracias a ello, entonces podemos venir luego y declarar la variable área con un contexto de W que va a ser igual a pi, que ya no vamos a hacer referencia al 3.14 como tal, sino va a ser mi número mágico. Me dice que la variable pi, la letra Pi, contiene mi número mágico. Es decir, un ejemplo, si tenemos un extenso código y usamos 4 veces el 3.14 sin usar número mágico, difícilmente si vienes a hacer una actualización en un código muy amplio te vas a confundir o te va a costar entender tu propia lógica. Entonces ya un instante donde los números mágicos nos ayudan a poder entender o facilitar la búsqueda o actualizaciones gracias a las variables declaradas a un inicio de nuestros programas. Para ello, los números mágicos. El siguiente ejemplo que tenemos es un poco de la complejidad condicional. El nombre se escucha tan complejo que no queremos seguir continuando, ¿verdad? Entonces, tenemos un ejemplo sencillo aquí donde me dice que el usuario va a ser distinto, si es distinto a null, perdón, y el usuario activo y el usuario edad es mayor o igual a 18, va a cumplir cierta función. Vamos a poner aquí cumplirá cierta función. Pero, ¿qué pasa realmente con la complejidad condicional? ¿Qué es lo que sucede? En el código sucio podemos ver variables complejas, booleanas, descritas en una sola condición. En este caso, pues, un if. ¿Qué sucede? Que iniciamos a rellenar nuestras condiciones demasiado. ¿Qué pasaría si también quiero evaluar en este mismo if? En este mismo if, usuario, y si quiero evaluar qué sexo es, tendría que venir aquí, ponerle otra vez igual, y si es igual, y me dice si es masculino. Y si quiero que sea femenino, y si quiero ver si es binario o no binario, si quiero ver qué raza es, si quiero ver de dónde proviene. O sea, mi condición se inicia a ser muy compleja, lo que nos convierte en nuestro código sucio. Entonces, ¿para qué nos ayuda la buena práctica de Code Clean en la complejidad condicional? Bueno, nos ayuda a reducir esa complejidad que se ve a simple vista en la línea de código y nos ayuda a mejorar la legibilidad mediante la extracción de la condición compleja de las variables. Ok, pero ¿cómo lo resuelvo, Darwin? Bueno, vamos a hacer prácticamente muy parecido, pero lo vamos a convertir en una variable parecido a un número mágico, pero no es un número mágico, es una constante booleana que contendrá infinidad xn de validaciones que yo quiero realizar. Vamos a copiar este mismo y viene lo mágico. Vamos a borrar todo el contenedor de nuestro if.
¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer? Sencillo. Convertimos entonces en booleana y vamos a decir vamos a decir, aquí está esto. Vamos a decir que nuestra booleana contendrá si es usuario válido y vamos a eliminar prácticamente todo esto. Siempre el mismo contraste de programación, mejor dicho lógica, pero en una manera distinta. Ok, convertimos nuestra variable booleana, mi tipo de variable booleana, y decimos si es un usuario válido. Si es un usuario válido, entonces va a ser igual a usuario. Si es distinto, a null. Y si el usuario activo y si usuario edad es mayor igual a 18. Ok, si se cumple, perdón, ahí declaramos nuestra condición en una variable tipo booleana. Ahora, ¿cómo utilizo esto, Darwin? ¿Cómo evalúo dentro de mi if? O sea, a mí no me importa si lo esté declarando afuera, yo quiero evaluar en mi if. Sencillo. Código más limpio, clean code, y la complejidad desaparece en una condicional. Y venimos y decimos, si es esta variable usuario, si es válido, cumplirá, vamos a poner aquí, cumplirá lo siguiente. Y si no, pues nuestra parte negativa con nuestro else, pero se vuelve más fácil de leer, menos compleja y más interactiva. ¿Sí? Ok. Recuerden, ¿para qué sirve nuestra complejidad condicional? Nos sirve para mejorar la lectura, la legibilidad mediante la extracción de condiciones. Ya no rellenamos toda nuestra condición con unas líneas de códigos tan amplias de 2, 3, 4, porque estamos evaluando y validando, condicionando, y se inicia a ser un poco engorroso al momento de leer este código. ¿Sí? Entonces cumplimos con la parte de la complejidad condicional. Ahora entramos al tema de molimorfismo versus el enum. Vamos a copiar esto por aquí. Este era el ejemplo 3, este el ejemplo 4 y ahorita vamos por el ejemplo 5. Polimorfismo versus enum. Un poco confuso. ¿Por qué polimorfismo es mejor que enum? Bueno, la diferencia entre las dos, que el polimorfismo nos permite definir el comportamiento específico en sus clases. ¿Funcionan igual? Sí, funcionan igual, pero es mejor leíble utilizando el polimorfismo, ya que nos dice exactamente qué subclase vamos a utilizar, evitando estas estructuras condicionales complicadas y promoviendo asimismo también la extensibilidad del código. Vamos a la marcha para poder demostrarles. Tenemos entonces en mi pantalla izquierda, mi ventana izquierda, perdón, usando el enum. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando usamos nuestro num?
Sí, está bien, funciona. Está bien, funciona. No hay ningún problema. Dice nuestro código que tenemos nuestra clase pública con el tipo de variable enum que contiene la clase tipo empleado. Tiene el desarrollador y tiene el gerente. Y esta pues viene a otra clase pública que hace el cálculo del salario del tipo empleado. O sea, de mi clase empleado, desarrollador o gerente. Donde extrae el tipo, utiliza el tipo y donde usa las horas trabajadas y hace sus condiciones, retornando a sí mismo pues las horas trabajadas por 50 si es desarrollador y si es el tipo de empleado gerente de mi clase tipo de empleado. Ahora, al usar el polimorfismo, como le mencionaba, nos ayuda a poder observar, definir el comportamiento específico en sus clases. Para eso tenemos aquí, para no perder mucho tiempo, la solución al utilizar polimorfismo. Y tenemos entonces el gran cambio. Tenemos una clase abstracta pública llamada empleado. Esta clase pública abstracta me hace referencia a mi otra clase pública abstracta donde calculo el salario con mi variable W, tipo W, donde contendrá mis horas de trabajo. La clase desarrollador que contiene al empleado. Hace pública con birthday, calcula el salario y retorna las horas trabajadas. Pero si observan claramente cómo está utilizando las subclases y hace una mejor visibilidad de el uso del polimorfismo versus el enum. Funcionan igual, pero es como que más elegante el polimorfismo. Te ayuda a poder observar con más claridad, o a realizar un cambio puedes hacerlo con más claridad en la clase que contiene lo que tú necesitas modificar. El ejemplo 6 sería sobre ser declarativo. Pero es que le vamos a declarar el amor o le vamos a confesar que queremos ser esposos de nuestro código. No. ¿Qué es ser declarativo? Si vemos en el ejemplo izquierdo, podemos ver una lista de enteros, de números enteros, y que crea nuevamente una lista de números enteros con 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos también otra lista de números pares y entra pues a una for each con el entero y los números. Y me dice si el número es divisible de 2 y es igual a 0, pues va a ser un número par. Pero ¿a qué nos llega la forma de utilizar el ser declarativos? El ser declarativo realmente expresa el que quiere, lo que quiere hacer. Es decir, no el cómo, sino lo que quiere hacer. Una vez más, ser declarativo nos ayuda a saber qué es lo que quiere hacer, no el cómo. No me importa si vas a llegar a la universidad en bus, no. Sí, lo que me interesa es qué quieres hacer al llegar a la universidad. El usar el método hace que el código sea más limpio y fácil de entender. Si observamos, esa es el carisma entre todos estos ejemplos. Es más fácil de leerlo, es más fácil de poder comprender nuestro código. Bien, entonces, ¿qué hace el ser declarativo? Viene y me dice que mi lista que contiene, vamos a tomar me dice entonces que la lista que contiene mis números enteros va a ser igual a una lista de enteros. Perfecto. Ahora viene un poco de lo que hablábamos anteriormente de la elegancia del operador ternario.
aunque no es el mismo concepto. Recuerden, estamos en el concepto de ser declarativos. Y vamos a hacer algo parecido a nuestra línea 45 de código, con unos cambios obviamente. Y vamos a iniciar que nuestra lista de enteros va a contener nuestros números pares siempre y cuando sea igual a números donde se cumpla que el número sea mayor o igual divisible entre 2 y sea idéntico a 0. A ver, número where, número mayor o igual a 2, divisible entre 2 y que sea igual a 0. Si esto cumple, entonces el total de mi lista, de mi arreglo, será los contenedores de mi lista. Y aquí pues pasamos de crear una condición, crear un poco del tema anterior, de la complejidad condicional, también utilizando un poco de la elegancia del operador ternario, a 2 líneas de código. Es decir, pasamos de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas de códigos a 2, simplemente utilizando la metodología de ser declarativos. Nuestra declaración de los números que vamos a utilizar es idéntica, pero en una sola línea estamos evaluando si estos números de mi lista de enteros son divisibles entre 2 y si son igual a 0. Si eso se cumple, pues va a contener todo el listado de los números que se cumplan en la condición. Y por lo tanto, tendríamos nuestros números que son divisibles entre 2, es decir, nuestros números pares, sin necesidad de hacer una condición de un if. Y hoy pues pasaremos al último método a explicar qué sería nuestro método de tabla. Pero ¿qué es el método de tabla, Darwin? ¿Para qué nos va a funcionar? Si así como están esos if y ese el if y ese return, pues me funciona. ¿Para qué lo quiero utilizar? Bueno, una vez más recordemos que el clean code es para poder hacer más legible, más elegante, más limpio nuestro código. No es que no funcione así como está en este ejemplo, no, sino es que para que sea más legible, para que nos consuma menos recursos, para que tengamos mejores prácticas como desarrolladores. Y el método de tabla pues se usa para estructura de datos, como un diccionario, para mapear claves o valores, eliminando la necesidad pues claramente de múltiples condiciones y mejorando la eficiencia y la claridad nuevamente. Todo esto, resultados, van a ser ingresados como en una tabla condicional. Y para eso pues usamos lo que es el método tabla. Y comenzaríamos como, ok, olvidémonos de los if. Solo sé que el código país es USA y Canadá. Pero ¿qué sucedería si vinieran más países? Bueno, metámonos en una variable de tabla que me diga nombre países. Nombre países. Y este me va a convertir pues un diccionario. Un diccionario donde sea menor al string, acompañado de string, cerramos paréntesis. Me está diciendo que todo esto, todo mi diccionario va a contener puros string. Abrimos corchetes. Abrimos corchetes. Y iniciamos entonces a nombrar todo nuestro diccionario. Todos nuestros datos del diccionario.
Y aquí pues introduciríamos lo que es nuestros resultados de estas condiciones. Sería Estados Unidos y tendríamos Canadá. Recuerden que son dos strings. Aquí tengo un pequeño error. Sería el índice, o mejor dicho, en este caso la abreviatura. Use, coma, y copiamos tal cual. Y simplemente le vamos a cambiar a Canadá. El código país es CA. Y el país es Canadá. Y tenemos entonces lo que es nuestro método de diccionario. Pero ahora, ¿cómo atraigo estos datos? Bueno, hacemos una condición. If, y decimos que el nombre países punto treat get va a evaluar lo que nos traiga el valor de código países, y nuestra salida up va a ser un tipo de dato string donde mencione el nombre de país. Ok. País, nombre país. Ahora abrimos corchete. Abrimos corchete, orientamos y decimos, si esto se cumple, entonces me retorna el nombre país. Y si no, pues sencillo, me retorna return país desconocido. Pero no sería un error, simplemente que no lo encontramos dentro de nuestro diccionario. Y aquí estaríamos evaluando entonces nuestro método tabla, que más que todo es poder realizar diccionarios para llegar a nuestra información más fácil por un ID, en este caso pues lo hicimos por un string, por un tipo de dato string. Puede ser un entero, donde sea 1, 2, y iniciaríamos a usar un poco, a jugar un poco también con los números mágicos, y los temas se inician a ver más cosméticos, perdón, se inician a ver más carismáticos, y podemos ya no dar simplemente un código funcional como desarrolladores, sino también algo bueno, bonito, entendible, legible y fácil de realizar cualquier cambio en el futuro. Esto es todo y tengan muy buenas noches.